La impunidad como condición necesaria. Como el janquismo y la familia Salinas ilustran, el PRI arrastra consigo un residuo peligroso, un legado de poder arbitrario, un sistema legal que perseguía enemigos y liberaba amigos, un sistema donde la corrupción era compartida. Las líneas de complicidad han sido las arterias y las venas del cuerpo político mexicano. ¿Quién no ha pagado una mordida? ¿Quién no ha evadido algún impuesto? ¿Quién no ha esquivado la mirada o guardado silencio? ¿Quién no ha aceptado un bono navideño? Y México jamás logrará combatir la corrupción y la impunidad y la arbitrariedad si no entiende dónde y cómo ha florecido. Si intenta correr lejos del pasado sin mirarlo, cargará las cadenas consigo. En el pasado priista hay demasiadas preguntas sin respuesta, demasiadas prácticas corruptas, demasiadas violaciones de derechos humanos y políticos. Los mexicanos merecen saber qué le hizo a quién durante 71 años de predominio priista. Todas las víctimas, los familiares de perredistas asesinados y campesinos acribillados, todos los que tienen algún muerto o herido, todos los que contemplaron un acto de corrupción, merecen saber que las cosas han cambiado, merecen saber que los torturadores y represores y desfalcadores forman parte del pasado, merecen ser tratados como ciudadanos con derecho a obtener información sobre un Estado que los ha maltratado, porque la verdad misma entraña una forma de justicia, entraña la reparación de un mundo moral en el que las mentiras son mentiras, las verdades son verdades y el Estado no es impune. México nunca escapará de su pasado y no ha logrado construir una verdad compartida sobre él. Y de allí la relevancia de las siguientes preguntas sugeridas por mi amigo el embajador Alberto Sekeli. ¿Qué pasaría si hechos similares a los del 2 de octubre de 1968 ocurrieran hoy? ¿Qué ocurriría si el ejército disparara contra civiles desarmados? ¿Cómo respondería el sistema judicial y sus instituciones? ¿Presenciaríamos un presidente que reconoce culpas o le permite a los militares y el secretario de Gobernación evadirlas? Presenciaríamos a una Suprema Corte que se erige en defensora de los derechos humanos y las garantías individuales o las ignora como en el caso de Lidia Cacho. Presenciaríamos a unas televisoras que reportan cabalmente lo ocurrido o aplauden al presidente por actuar con la mano firme mientras celebran que fue un día soleado. Los partidos se aprestarían a denunciar a los responsables o intentarían blindarlos como lo hizo el PRI durante años con Mario Marín. La impunidad inaugurada hace más de 40 años sería combatida por todos los niveles de gobierno o más bien los involucrados intentarían protegerse entre sí. Esas son preguntas relevantes porque apuntan a lo que Graham Greene llamaría the heart of the matter, el corazón del asunto, un sistema político y un andamiaje institucional construido sobre los cimientos de la impunidad garantizada, la complicidad compartida, la protección asegurada, la ciudadanía ignorada. Un sistema que sobrevive gracias a la inexistencia de mecanismos imprescindibles de rendición de cuentas como la reelección. Un sistema que continúa vivo a pesar de la alternancia, porque en realidad jamás fue enterrado, dado que nunca se combatió la impunidad en los lugares donde nació y creció, en Los Pinos y en el Ejército, y en el CNTE y en el CNTPRM, y en la Secretaría de Gobernación, y en la Quinta Colorada de Tabasco, y en la Gobernatura de Puebla, y en las mansiones de Arturo Montiel. Dado que nunca hubo un deslinde de las peores prácticas del pasado, sobreviven hoy en el presente. Dado que nunca hubo un Estado de Derecho real, ahora resulta imposible apelar a él. Dado que nunca se diseñaron instrumentos para darle peso a la sociedad, ahora no acarrea grandes costos ignorar sus demandas o atenderlas teatralmente con la instalación de consejos de seguridad pública. La impunidad persiste a los 40 años del 68 porque nunca ha sido verdaderamente combatida, porque nunca se dieron las consignaciones a los responsables de la matanza del 10 de junio de 1971, porque nunca hubo asignación de responsabilidades a Luis Echeverría y a Mario Moya Palencia y a Pedro Ojeda Pollada y al Ejército Mexicano, porque la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del pasado, creada durante el sexenio de Vicente Fox, nunca tuvo los recursos y materiales que necesitaba, nunca obtuvo el acceso a los documentos desclasificados que requería, nunca obtuvo la cooperación prometida por parte del Ejército, nunca obtuvo la actuación eficaz de la Agencia Federal de Investigaciones encargada de encontrar a aquellos quienes se había girado órdenes de aprehensión, porque nunca hubo un rompimiento claro con el pasado. Desde la elección transicional del 2000, el gobierno ha dado pasos para promover los derechos humanos y protegerlos, ha abierto algunas cajas y diseminado algunos documentos, ha colaborado con organismos internacionales y no ha puesto impedimentos a su escrutinio. Pero esos pasos, en la dirección correcta, han sido demasiado pequeños y demasiado temerosos. A los gobiernos de la transición democrática les ha faltado comprometerse a fondo con los derechos humanos de los mexicanos, tanto de los vivos como de los muertos. Les ha faltado dar instrucciones claras y órdenes precisas. Les ha faltado asumir a los derechos humanos como una de las áreas privilegiadas del ejercicio del poder. Les ha faltado comprometerse con una cruzada contra la impunidad y apoyarla a fondo.
porque el escrutinio del pasado a muchos incomoda, a muchos asusta, a la élite empresarial y a los políticos que promueve, al ejército y a los culpables que protege, a los priistas con la conciencia intranquila y las manos sucias, a los cómplices, a los callados, a los represores, a los culpables, a los que actuaron sin límites en el pasado y no quisieran revivirlo. Muchos argumentan que perseguir el pasado colocarían a México al borde del abismo, polarizaría el país, generaría un alto grado de incertidumbre, impediría las reformas estructurales, debilitaría al Estado, acorralaría a la presidencia. Pero paradójicamente todos esos escenarios ya están ocurriendo, se están dando. México ya está parado en un lugar precario, ya se enfrenta a la polarización, ya vive la incertidumbre, ya padece un Estado débil, ya presencia las reformas postergadas, ya sufre una presencia acorralada. Lo único que ha producido el esfuerzo por enterrar el pasado es la perpetuación de sus peores prácticas en el presente. Por ello, cuando la periodista Carmen Aristegui le pregunta a Miguel de la Madrid si la impunidad es condición necesaria para el funcionamiento de la maquinaria política del país, el expresidente asiente, aunque después, amenazado, presionado y acorralado, pide que no le creamos. El diagnóstico queda allí. Y todo lo que ha ocurrido desde entonces tan solo constata el peso de sus palabras, comprueba la certeza del diagnóstico, valida lo que dijo antes de volverse prematuramente senil de un día para otro. El sistema político mexicano ha sido construido para asegurar la impunidad de quienes gobiernan. Opera cotidianamente para lograr ese fin y quienes engrosan sus filas lo saben. La competencia electoral entre partidos no erradica la impunidad, tan solo la democratiza. La alternancia política no combate la corrupción, tan solo amplía su espectro ideológico. Esto comprueba que en México hay demasiados dispuestos a firmar el pacto de impunidad. Aunque en privado los priistas reconocen que Miguel de la Madrid tiene razón, en público se unen para desacreditarlo. Saben que dice lo que tantos han sugerido, pero aún así cierran filas para declararlo un demente. Saben que tiene razón, pero precisamente por ello no pueden reconocerlo. De la Madrid desnuda al sistema construido por el PRI, del cual viven, con el cual se han enriquecido, el cual necesitan preservar. En cualquier democracia funcional, las imputaciones hechas hubieran provocado un deslinde o un distanciamiento entre el expresidente involucrado y su propio partido. Pero en México, los priistas optan por matar al mensajero de la Madrid con el objeto de acallar el mensaje, en vez de exigir una investigación esclarecedora. Manlio Fabio Beltrones exige el silencio cómplice. México es un país de corrupción compartida, pero nunca castigada, de crímenes evidenciados sin sanciones aplicadas, de expresidentes protegidos por quienes primero los denuncian, pero luego pierden la razón, de políticos impunes y empresarios que también lo son. Por ello, las procuradurías exoneran, las fiscalías especiales nunca funcionan, las comisiones investigadoras en el Congreso no cumplen con su función, los custodios no custodian, los crímenes persisten. Hay demasiados intereses que proteger, demasiados negocios que cuidar, demasiadas irregularidades que tapar, demasiadas cuentas bancarias que esconder, demasiadas propiedades que ocultar, demasiados pactos que preservar. Sí, presidente, dice Emilio Gamboa, pálido, nervioso y atemorizado, cuando habla con Carlos Salinas de Gortari. Sí, presidente, dice Miguel de la Madrid ante las amenazas recibidas de su sucesor que lo obligaban a aceptar su transformación pública en vegetal. Sí, presidente, dice Elbester Gordillo y Arturo Montiel cuando le otorgan 30 millones de pesos a Carlos Ahumada para comprar los videos que revelan la corrupción en el PRD. Sí, presidente, dicen funcionarios e intelectuales que recibieron fondos de la partida secreta. Sí, presidente, dice Vicente Fox cuando asegura la libertad de Raúl Salinas de Gortari a cambio de información para dañar a AMLO. Sí, presidente, musitan empresarios que se beneficiaron con las privatizaciones del sexenio salinista. Sí, presidente, concuerdan los panistas que hablan de prescripción del delito y juicios ciudadanos en las urnas en vez de una investigación formal contra Carlos Salinas y los suyos. Sí, presidente, repiten las principales cadenas de televisión cuando ignoran las acusaciones lanzadas por Miguel de la Madrid en la entrevista con Carmen Aristegui. Porque como lo reconoce el expresidente, la impunidad es condición indispensable para el funcionamiento de la maquinaria política del país, esa maquinaria que produjo a Carlos Salinas y sobre la cual sigue montado, esa maquinaria de la que se aprovechan todos los partidos y de los cuales pocos en realidad se quieren bajar. Engrasada por aquello que Carlos Ahumada revela, Miguel de la Madrid sugiere, el PRI diseña, Vicente Fox no combate, el PAN ignora y Raúl Salinas de Gortari intenta ocultar. La función pública como vehículo para el enriquecimiento personal, el poder político como instrumento para llenar cuentas bancarias, la consanguinidad como forma para conseguir contratos, el gobierno como distribución del botín, la democracia electoral como la mejor pantalla para una forma de entender y ejercer el poder que sigue viva aunque hayamos sacado al PRI de los pinos. Basta con recordar algunas imágenes de la patria, Vicente Fox y Marta Sahún abrazados bajo un árbol, presumiendo su rancho, Roberto Madrazo con los brazos en alto celebrando su triunfo en el Maratón de Berlín, Mario Marín en una reunión de la CONAGO, sonriendo mientras platicaba con sus contrapartes, Ulises Ruiz de la mano de su esposa, paseando por un hotel de lujo en la playa, Arturo Montiel en un resort invernal esquiando de cuesta en cuesta, Emilio Gamboa sentado en la Cámara de Diputados, negociando desde allí las reformas a la medida de los intereses de Kamel Nasif,
Personajes impunes, progenitores de la desconfianza, númenes de la impunidad, patrones de la trampa, emblemas de la nación, faros de la mentira e íconos de la república, protagonistas prominentes del país donde no pasa nada. Donde hay muchos escándalos pero muy pocas sanciones, donde proliferan las fotografías sugerentes pero no las investigaciones contundentes, donde siempre hay corruptos señalados pero nunca corruptos encarcelados, y donde todo esto es normal. Los errores, los escándalos y las fallas no son indicio de catástrofe sino de continuidad. El coyotaje practicado por Marta Sahagún, o la pederastía protegida por un gobernador, o la fortuna ilícita acumulada por un candidato presidencial, o las negociaciones turbias entre un senador y un empresario no son motivo de alarma, sino de chisme. No son síntoma de un cáncer a punto de metástasis, sino de una urticaria con la cual el país se ha acostumbrado a convivir. La permanencia en el poder público de quienes violan sus reglas más elementales es lo acostumbrado, tolerado, aceptado. Lo que ha sido será, y no hay nada nuevo bajo el sol. O solo la grabación telefónica más reciente, o la entrevista incriminatoria más picante, aquello que se vuelve tópico de 1000 sobremesas y comidilla en un centenar de cafés, siempre acompañado de inescapables manifestaciones de indignación e increíbles muestras de sorpresa, como si nadie hubiera conocido la trayectoria de Roberto Madrazo desde su elección fraudulenta en 1994, como si nadie hubiera leído hace años los reportajes de Proceso sobre la playa, el tamarindillo y el tráfico de influencias, orquestado desde Los Pinos, que revelaron, como si nadie hubiera oído a Emilio Gamboa decirle a Kamel Nassif sobre una iniciativa que perjudicaba sus intereses: va para atrás, papá, esa chingadera no pasa en el Senado, como si nadie hubiera escuchado las conversaciones grabadas entre Mario Marín y Kamel Nassif, como si el país entero se hubiera olvidado de ellas. Y eso es precisamente lo que ocurre: primero el escándalo y después el arrumbamiento, primero el ultraje y después el abandono, la siguiente noticia picosa, la próxima oportunidad para asar a la parrilla a un político infame y luego olvidarse de él. Porque en todos los casos de corrupción en el país donde no pasa nada, no importa la evidencia, sino la coyuntura política, la correlación de fuerzas en el Congreso, el calendario electoral, las negociaciones entre los partidos y sus objetivos a corto plazo, la relación entre el presidente y la oposición que busca acorralarlo, las conveniencias coyunturales de los actores involucrados, los intereses en los medios con agenda propia y preferencias políticas particulares. En un contexto así, el combate a la corrupción se vuelve una variable dependiente, residual. No es un fin en sí mismo que se persigue en aras de fortalecer la democracia, sino una moneda de cambio usada por quienes no tienen empacho de corroerla. Las instituciones establecidas se convierten, como diría Luis Mumford, en una sociedad para la prevención del cambio. Hay demasiados intereses en juego, demasiados negocios que cuidar, demasiados cotos que proteger. Cotos como el que Mario Marín erigió en Puebla y en la Suprema Corte intentó desentrañar. 1251 páginas donde la comisión investigadora determinó que el arresto de Lidia Cacho fue una componenda del gobernador con el empresario. 1251 páginas que describirán de manera detallada cómo las instituciones se pusieron al servicio del gobernador y sus amigos. 40 personas, procuradores, jueces, comandantes, agentes judiciales, involucradas en una conspiración, en un concierto de autoridades con el objetivo no de enjuiciar, sino de perjudicar a la periodista, como lo subrayó la Foja 1137. Evidencia inequívoca que no debió ser ignorada o archivada, y sin embargo lo fue. Pero siempre se nos dice que ahora sí, la impunidad terminará. En este sexenio, la Secretaría de la Función Pública de verdad actuará. En el gobierno de México ganador, de verdad, los juicios políticos ocurrirán. Todos los esfuerzos se encaminan en esa dirección, afirman los vendedores de la inmunidad gubernamental. El gobierno de la República trabaja para ti, anuncian, mientras parece hacerlo siempre para ellos, los mismos de siempre, los López Portillo o los Salinas, o los Cabal Peniche, o los Madrazo, o los Montiel, o los Marín, o los Ruiz, o los Gamboa, o los Briviesca Sahagún. Desde hace décadas, el gobierno, como la explotación organizada, como la depredación institucionalizada, así se vive la política en México, así la aceptan sus habitantes, así se vuelven cómplices de ella, mexicanos convertidos en comparsas de una clase política que, como sentencia el Financial Times, sigue sirviéndose a sí misma. Emerson escribió que las instituciones son la sombra alargada de un solo hombre. De ser así, las instituciones confabuladas de México son el reflejo de sus habitantes, de aquellos estacionados cómodamente en el viejo orden de las cosas, ciudadanos complacientes que contemplan a los corruptos, pero no están dispuestos a pelear para consignarlos, ciudadanos imaginarios atraídos por las imágenes de la patria ennegrecida, pero que no levantan un dedo para limpiarla, o para exigir que quienes la gobiernan tengan un mínimo de decencia.
Quizá Felipe Calderón entiende lo que el PRI le ha hecho al país y por ello exclama: Dios quiere y no regresen a la presidencia, como lo hizo en una reunión reciente. Pero si eso ocurre, tanto él como su predecesor habrán producido ese desenlace al optar por un pacto de no agresión desde la elección del 2000, al suponer que bastaría sacar al PRI de los pinos sin modificar sustancialmente su modus operandi. El gran error del PAN ha sido tratar de operar políticamente dentro de la estructura que el PRI creó, en vez de romperla. El gran error del PAN ha sido creer que podría practicar mejor el juego diseñado por el PRI, en vez de abocarse a cambiar sus reglas. El gran error ha sido emular a los priistas en vez de rechazar la manera de hacer política que instauraron.